leerlo para ver qué es lo que Él nos enseña en esta porción bíblica. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. En esta tarde, hermanos, quiero compartir algo que el Señor Jesús 2000 años atrás estuvo hablando de esto y estuvo exhortándole al pueblo a que buscara más de Dios. El tema para este momento, esta tarde, es el temor de escudriñar las Escrituras. Vuelvo a repetirlo porque, hermanos, cuando estuve pensando en este tema, me impactó la verdad. Me pregunté yo, ¿por qué hay que temer cuando escudriñamos las Escrituras? Y como dije, el tema es el temor de escudriñar las Escrituras. Les invito nuevamente a que abran las Escrituras allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, donde Jesús habla de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Había una disputa, hermanos, en aquel momento, y el Señor buscó la forma de reducir, de acabar con esa disputa. Y Él le dice al pueblo: escudriñen las Escrituras. Vamos a ver de dónde he venido yo, quién soy yo. Pero, hermanos, a veces nos da temor. A veces nos da temor de escudriñar las Escrituras cuando vamos a encontrar algo que tiene que ver exactamente con la vida eterna. Escudriñar las Escrituras no es leerla normalmente como cualquier libro. Escudriñar las Escrituras, dice la palabra de Dios, renglón sobre renglón, línea sobre línea, mandamiento sobre mandamiento, un poquito aquí y un poquito allá. ¿Cómo estamos nosotros escudriñando las Escrituras? Cuando hay una porción bíblica que nos toca el corazón o que tenemos que hacer la voluntad de Dios, esa porción bíblica a veces la apartamos porque no nos conviene descubrir una verdad allí. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Son palabras de Jesús directamente. Y estas palabras no podemos quitarlas de la Sagrada Escritura porque fueron dadas directamente por Jesús.
Hermanos, cuando estamos escudriñando las Escrituras, como digo yo siempre, hay que pedirle la dirección al Espíritu Santo. Porque cuando escudriñamos las Escrituras, usted sabe qué es lo que sucede. Jesús también dijo allá en Juan 14 que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que hemos aprendido de Él. Cuando nosotros estamos escudriñando las Escrituras con la dirección del Espíritu Santo, no queremos o no debemos de rechazar lo que encontramos en ella. Escudriñar las Escrituras, Jesús aclaró, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Quisiera invitarle a que miráramos allá en la epístola o en la carta de Juan. Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 2 de la primera carta de Juan. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Por eso el Señor nos dijo, escudriñen las Escrituras. En la carta de la primera epístola de Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A veces nosotros nos inclinamos delante de un hombre a confesar nuestros pecados. Pero la Biblia me enseña, la palabra de Dios me enseña que tenemos que acercarnos a Cristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A dónde tenemos que ir nosotros para que nos perdonen nuestros pecados? La palabra de Dios nos habla bien claro. Tenemos que ir a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Él fue el que fue llevado a la cruz y murió por nuestros pecados. Ahora, hermanos, siguiendo lo que dice esta epístola en el capítulo 2, en el versículo 2 dice, Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Solamente tendré yo la dicha de acercarme al Señor a pedirle perdón? No, usted también tiene ese derecho de acercarse a Jesús, implorarle que le perdone. Pero si usted va a otra persona, la Biblia nos dice que no nos va a oír de eso. Porque allí está el abogado que está intercediendo por nosotros.
En el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Escudriña las escrituras, hermano. Escudriña las escrituras, hermana, que allí vamos a tener a alguien que nos está enseñando y es el Espíritu Santo. El que dice, escuche lo que dice la palabra de Dios. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vuelvo a repetirlo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso el Señor nos aclaró que escudriñáramos las escrituras. Hace poco yo le di esta porción bíblica completa a alguien. Y esa persona me dijo, pastor, he descubierto tantas cosas aquí que yo no sé, tengo miedo. He descubierto tantas cosas en este capítulo que yo no lo sabía. Y me siguió diciendo, ¿usted sabe algo que descubrí allí? ¿Quién era el anticristo? Yo me sorprendí. Pero esta escritura se la di a otra persona también. Y esa persona parece que empezó a leerla. Ella no me lo dijo, pero parece que recurrió a donde su pastor, una iglesia llamada cristiana. Y el pastor le dijo, no te preocupes por eso. Hay muchas cosas que son para el tiempo finales. Eso es escudriñar las escrituras. Por eso el tema del temor de escudriñar las escrituras, hermanos, es porque si los mismos pastores que no están en la verdad presente, que estuviesen enseñando a otros cosas que la escritura no nos enseña, porque no quieren escudriñar las escrituras. Es tan fácil escudriñar las escrituras, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá, mandamientos sobre mandamientos. Y cuando nosotros estemos escudriñando las escrituras así, entonces nos vamos a dar cuenta de la palabra dicha por el profeta Isaías. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Isaías, hermanos, porque la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios nos enseña a que cómo tenemos nosotros que aclarar nuestros pensamientos erróneos. Y cuando nosotros no estamos todavía claros en lo que estamos escudriñando o leyendo. Isaías, capítulo 8, versículo 20, dice, a la ley y al testimonio
Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Qué es la ley? La ley es la palabra de Dios, hermanos. Aquí en esta palabra que está usted viendo, las sagradas escrituras, está enseñándonos. Como el versículo que acabé de leer aquí en Primera de Juan, donde dice que el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el cual es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué es el testimonio? A veces, cuando nosotros hablamos del testimonio, y cuando nosotros hablamos de lo que significa ser el testimonio, hermanos, desafortunadamente en algunas iglesias están prohibiendo el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Allá en Apocalipsis lo dice bien claro. En Apocalipsis dice bien claro que el testimonio es el espíritu de profecía, es el testimonio de Jesús. Vamos a verlo donde me lo confirma la palabra de Dios. Por favor, busque allí en Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a ver lo que nos dice el versículo 10. Donde Juan, teniendo esta revelación, dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Él estaba hablando con un ángel. Y mire lo que dice un ángel que vino del cielo directamente a decirle a Juan las cosas. Por eso escudriñar las escrituras, hermanos, es tan y tan importante. No tenga miedo en escudriñar las escrituras. Porque si Juan quiso postrarse, arrodillarse delante de aquel ángel, mire lo que dice las escrituras. Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora pues a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Amén. Muchos dicen, cuando hablamos del espíritu de profecía, a mí me han dicho en mi cara, es aquella bruja, fue la que escribió todas estas cosas. Hermanos, a mí me han preguntado, y bueno, ¿y quién es ella? Cuando estamos hablando del espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía todos saben que fue escrito por la sierva de Dios Elena G. de White. Y cuando hablamos de eso, parece que estuviésemos hablando no sé de quién. Y voy a repetir lo que dice Apocalipsis, capítulo 19. Hermanos, no podemos ignorar lo que las escrituras nos enseñan a nosotros. Por eso el Señor nos dijo, escudriñalos.
Escudriña las escrituras. No las leas como leer yo un libro de novela, un libro de historia. Escudriña las escrituras. Apocalipsis 19:10 dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. En Isaías 8:20 nos dice que cuando os dijeren consultad a los que invocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Nosotros a veces no consultamos a Dios las cosas. Y vamos donde el pastor y le preguntamos, pastor, mire, el pastor Castillo me dio esta cita bíblica. No le pongan atención, eso es para los tiempos finales. Porque tienen miedo de enfrentarse a la verdad que las escrituras nos enseñan. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les amaneció. Si estamos rechazando el espíritu de profecía, hermanos, si estamos rechazando el espíritu de profecía, estamos rechazando el testimonio de Jesús. Y sigue diciendo el versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Juan. Pero el que guarda su palabra verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado en él o en ella. Está hablando en aquella persona que está leyendo las escrituras, que está escudriñando las escrituras. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él, como Jesús anduvo, haciendo la voluntad de su Padre. A veces van al templo de Dios. Dicen que van a adorar a Dios. Y van vestidos como si fuera a ir a una fiesta de gala, de baile. Y esa es la manera de entrar usted a la casa de Dios. El amor de Dios está en esa persona. Escudriñar las escrituras es descubrir las cosas que nos conviene para la vida eterna. Cuando nosotros estamos deseándole el mal a alguien, estamos siguiendo los pasos de Jesús. Cuando él dijo bien claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso escudriñar las escrituras, hermanos, no hay que tenerle miedo. Porque es que yo estoy en esa iglesia tantos años y me da aquello dejar de mis hermanos. Bueno, tú vas a seguir con ellos. Vas a seguir con ellos. Pero no vas a estar con Jesús.
Hermanos, dice Juan en su epístola, capítulo 2, no os escribo un mandamiento nuevo, sino en el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y hermanos, ¿y usted sabe por qué sucede todo esto? Porque no quieren escudriñar las escrituras. Yo oí hace poco de un pastor que decía que los cristianos de hoy en día quieren estar con un pie con Dios y el otro pie con el mundo. Cristianos del mundo. Por eso el Señor nos habló en su santa palabra, a través del Espíritu Santo. En Él, que Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, si el Señor nos ha librado de todos los pecados, ¿cómo podemos nosotros estar despreciando la palabra de Dios conforme al mandamiento? Le obedecen más al hombre que a Dios. Se glorían, se sienten orgullosos. Porque yo le comenté esto a mi pastor y él me dijo, ni le hagas caso, apártate de eso. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Hay personas que si usted la ve son el prototipo de Satanás. Y sin embargo, están tratando de andar con Dios en la manera que ellos les conviene y no las cosas como deben de ser con Dios. La palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Vamos a regresar al texto original de Juan 5:39. Quiero compartir allí un versículo, en el versículo 43. Aquí en el versículo del 40 en adelante dice del capítulo
5 del Evangelio de Juan. Y yo, dice versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Versículo 42. Pero yo os conozco que tenéis amor de Dios en vosotros. Versículo 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibiréis. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Hermanos, ¿cuántas personas no se paran en un púlpito? Y a veces las mentiras son aceptables. Las mentiras son aceptables porque no escudriñan las escrituras. Cuando a veces oímos nosotros, pastores, en un púlpito, no en un púlpito. Que estamos viviendo bajo la gracia porque los mandamientos fueron clavados en la cruz. ¿Usted sabe? Esa es la mentira más grande que Satanás ha puesto en el ser humano hoy en día. Y le creen y le siguen. Pero ¿acaso la Escritura nos enseña que porque estamos en la gracia tenemos el derecho de estar pecando, pecando y pecando? Cuando la Escritura nos enseña que estamos viviendo bajo la gracia, es que ya no tenemos el derecho, ya no podemos estar sacrificando animales por nuestros pecados. Cristo pagó con su sacrificio el pecado suyo y el pecado mío. En aquella ocasión, como dije yo al principio, había una polémica en que estaban diciendo: nosotros tenemos una ley, la ley de Moisés. ¿Cómo vamos a cambiarla? Hoy en día tenemos la polémica que el día del Señor es el domingo y cómo vamos a cambiarlo. ¿De dónde fue que sacaron eso? La Escritura nos sigue diciendo: porque si hubieses creído a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero la Escritura nos sigue diciendo: pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Guardadores del domingo. A veces yo le pido al Señor misericordia. Y cuando el Señor es misericordioso, a veces le digo: Señor, ¿y qué va a pasar con toda esta gente que está despreciando el mandamiento tuyo? Que no quieren escudriñar las Escrituras. Y están viviendo en un mundo de que han sido engañados y que no quieren llegar a la verdad. Se burlan cuando decimos que el día del Señor es el día sábado. El día del Señor es el séptimo día. No quiero estirar más este mensaje. Solamente quiero recordarles a aquellos que no
es tan sabido de lo que estamos nosotros los guardadores del sábado esperando. No sé si usted ha seguido a su Santo Padre, no es el mío, que dijo que las escrituras eran muy antiguas. Sí, hermano, no lo ignore. El sumo pontífice de Roma dijo que esto era muy antiguo. Había que cambiarlo para que los jóvenes pudieran entenderlo. ¿Y usted sabe qué va a pasar? Van a cambiar más todavía los mandamientos. El cuarto mandamiento va a ser abolido. Y cuando usted coja una Biblia en sus manos nueva, hecha por el pontífice dirigido por Roma, y que ya no encuentre que el día del Señor es el sábado, y que ya encuentre usted en sus calendarios que el primer día de la semana es el lunes, porque va a ser cambiado, o está siendo cambiado. ¿Qué va a pasar con aquellas criaturas que se están levantando 10, 15 años más tarde? Si es que el Señor no ha llegado. Te van a preguntar y me van a preguntar, ¿a dónde dice que en la Biblia dice que el día del Señor es el séptimo día? Si el séptimo día es domingo. No quieres escudriñar las escrituras. Te da miedo, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Escudriña las escrituras, mi hermano. Pídele al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe todo lo que ha oído del Padre. Porque el Espíritu Santo, cuando le dio la dirección a aquellos que estaban escribiendo las escrituras, dice la escritura que fueron inspirados por el Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengan miedo de escudriñar las escrituras. Esta escritura que acabé de leer se encuentra en Juan 14, 27. Así que, hermanos, les dejo con esta escritura. Escudriñelas. No tenga miedo de enfrentarse a la verdad. No tenga miedo de dejar la vida que usted lleva de pecado. No tenga miedo en dejar el mundo. Busque del Señor y el Señor le va a dar bendiciones. Nicodemo era una persona muy conocedora de Dios. Y cuando el Señor le habló, él se sorprendió tanto de que el Señor le dijera: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Cuando el Señor, usted encuentra esa palabra que el Señor le esté diciendo a usted, tienes que cambiar. Yo estoy a la puerta y llamo, y abre tu corazón. No la cierres, no le pongas más pestillo por dentro.
Él está. Y Él dice en su palabra, si yo entro, cenaré contigo y tú conmigo. Él está invitándote para que puedas cenar con Él en las bodas que nosotros esperamos. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. Vamos a orar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, alabado seas tú. Padre, que esta palabra pueda llegar al corazón de aquellas personas necesitadas, que necesitan tanto de la ayuda tuya, necesitan tanto de la guía del Espíritu Santo, necesitan tanto de la defensa de nuestro abogado delante del Padre. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre mío. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos guíes, nos dirijas. Perdónanos, Padre, por favor. La duda que hemos tenido de escudriñar la palabra tuya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a romper este hielo espiritual que tenemos en nuestro corazón. Esa dureza que tenemos en nuestro corazón. Ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, danos tu bendición en el resto de este santo día. Llévanos a nuestros hogares con la bendición tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.